Es para mí un verdadero placer estar de nuevo en el programa Así lo recuerdo, la memoria institucional de la Simón Bolívar a través de las personas que la construyeron. Hoy tenemos el inmenso placer de contar con nosotros con el doctor y estimadísimo amigo Caldone Whitehead, uno de los profesores fundadores, un símbolo de esta universidad. Y él nos va a hablar, bueno, podía hablarnos de tantas cosas que ha habido aquí en la universidad, pero vamos a centrar esta entrevista en los aspectos que él considere más importantes. Bienvenido, Caldone. Gracias, Luis. Así lo recuerdo, son tres palabras que evocan muchos sentimientos, muchos recuerdos, sobre todo para quienes tuvimos la dicha de estar presentes acá en este valle, aquel 19 de enero del año 70, cuando llegó aquí el entonces presidente de la República, el doctor Caldera, y dijo, abriendo su discurso, qué emocionante es poner a andar una universidad. Me considero realmente bendito por Dios y por la suerte de haber sido uno de los pocos sobrevivientes de ese día. Algunos viven, pero están alejados del quehacer diario, tal vez en otra parte del país o afuera. Entonces, los recuerdos que vienen a la mente, Luis, ¿no? Es una mezcla de goce, de felicidad y de sentirse uno apreciado y honrado. Esa fue una universidad distinta en su época. Mira, no quisiera pasar por alto un recuerdo que el presidente Caldera nos dejó a su paso por aquí con las palabras que constituyen su primer discurso y que la universidad tuvo el cuidado de condensarla, de grabarla en un long play que fue regalado a los que fuimos profesores en esa época. Éramos como 40 y pico, si mal no recuerdo. Y había... Así. Sí, así. Y había apenas 502 alumnos en aquel primer año. Con el permiso voy a leer una sola sentencia de lo que el doctor Maíz Vallenilla, el rector de la época, dijera con respecto a ese día. Dijo, de un profesor que conoce, hablando del presidente, como pocos, el significado, las funciones y los deberes que las universidades venezolanas tienen para con el país. De un docente que no ignora, a su vez, lo que la comunidad nacional reclama de sus universidades y de sus universitarios en la tarea de, comillas, adaptar a las necesidades nacionales un acervo constante de conocimientos, de penetrar la realidad, de canalizarla y de superarla. Ahora bien, nuestra universidad tiene en verdad 2 aniversarios, todo por partida doble. Uno, el de su inauguración, con su primer ciclo de clases, aquel día de enero del 70. Y otro anterior, que fue el día de su fundación jurídica, por decreto del entonces presidente Raúl Leoni, fechado el 18 de julio de 1967. Transcurrieron como 2 meses y medio, casi 3 meses a lo sumo, entre el decreto y el comienzo de clases. Y esos 3 años fueron años pletóricos de movimiento, consultas, y lo más bonito en todo eso, lo más que a uno lo llena de optimismo y fe en el país, es que hubo una continuidad inquebrantable entre lo que hizo un gobierno
lo que otro heredara. Y esto funcionó. Llegaron aquí a esta hacienda de Sartenejas. Ya otros me han precedido pues, en hablar de las, digamos, condiciones físicas del tiempo, de aquel tiempo. Tú mismo, en un excelente artículo para la revista que sacaron en el año 87, si mal no recuerdo, ¿no?, para celebrar el 20º aniversario del decreto, ¿no? Hablas de cuando llegaste en septiembre, esta época de año, ¿no?, encontraste ahí las plantas y las que... 20 años haciendo historias. Exactamente. Así, sí. Cierto, sí. A mí me pasó exactamente lo mismo. Y mi relación con la universidad fue casual. Yo venía enamorándome del problema de la delimitación marítima, Colombia, Venezuela, Trinidad, etc., ¿no? Y jamás pensé que íbamos a contar con una nueva casa de estudios, uno de cuyos motivos principales era hacer justamente eso. Entonces, conversando un día con mi estimado amigo, querido profesor de sociología, hoy desaparecido, José Luis Salcedo Bastardo, me dice: Caldonia, oye, ¿y por qué tú no te metes a la Simón Bolívar, que es la Simón Bolívar? Entonces, ellos parece que yo hablé con Maíz Vallanía, y él me dice que tiene mucho interés en esos temas tuyos. ¿En qué año ingresaste tú a la Universidad Simón Bolívar? Estamos hablando ahora del 69. Finales. Finales, por supuesto. Ya era Universidad Simón Bolívar. Sí, ya le habían cambiado el nombre, por supuesto. Sí. Después de aquel, digamos, el lío que ya todo el mundo conoce. Muy bien, sí. Y entonces, bueno, me vine para acá y pedí audiencia con el rector. Nada, llegué allá y me recibió. Bueno, entonces, me dijo que uno de sus, digamos, de los puntos de su programa sería esos temas. Pero entonces yo no tenía ninguna credencial que justificara mi entrada en esa materia. Yo era profesor de inglés. Tenía 10 años dando clases en secundaria, Liceo Paral de Maracaibo, el Gustavo Herrera de Caracas, el José Damián Ramírez Labrador de Maiquetía, la Escuela Normal de Barcelona, en fin, o sea, ese era mi mundo, ¿no? Y a pesar que la otra era mi carrera, pues no había parado en mente en que mi destino podría ser otro, académico, pero en otro campo. Bueno, por cierto, y tuve la suerte de ingresar como profesor de inglés el primer año. Estuve acechando desde lejos y con, mira, mucha, bueno, atención allá, hasta clandestinamente, a los movimientos que hacía Pérez Nieto y Galaví para fundar el INTECMAR. Pues ya yo sabía que ese iba a ser el instituto llamado a tocar el tema mío. Bueno, y nos caímos bien, Pérez Nieto y yo, uno al otro. Y después conocí al doctor Galaví. A Galaví. ¿Qué sucede? Un día, un 13 de agosto del año 70 ya, el doctor Calvani, el entonces canciller de la República, llega a esta universidad para asistir a la fundación, a la inauguración del INTECMAR, o sea, el Instituto de Tecnología y Ciencias Marinas. Hubo un discurso, como siempre, y nos dejó un regalo. 5 copias de este grueso, en stencil, de una sentencia de la Corte Internacional de Justicia en La Haya sobre un caso que podría ser comparable al caso potencial entre Colombia y Venezuela, entre la Alemania Federal, por una parte, y los reinos de Holanda, Países Bajos, y Dinamarca, por el otro. Bueno, yo me robé, me dieron un ejemplar, eran 5 o 6. Lo llevé para mi casa. Te apropiaste de un ejemplar. Exactamente. Me alcé con el ejemplar, sí. Bueno, no pasó una semana antes de yo saber que ahí estaba mi destino, o parte de él, pues. Comencé a hacer para mí mismo un resumen de todas las actas, todo lo que tenía ese libro, ¿no? Y así fue cuando realmente comenzó el instituto. Bueno, me nombraron para hacer esta investigación que el CONICYT la aprobó. Bueno, ahora, yo estaba muy orgulloso
de pertenecer a la Simón Bolívar. Porque ya, conforme los años fueran transcurriendo, más prestigio esta universidad tomaba en el país. El doctor Mey Vallenilla era amigo de invitar a estos institutos como miembros de consejos de dirección del INTECMAR, del Instituto de Investigación Educativa, del Ambiente, en fin, a personalidades de alto calibre en el país, ya sea del ámbito académico, político, diplomático o económico. Y así la universidad fue, digamos, ganando un prestigio merecido en un tiempo récord. Un buen día, acá en el jardín del rectorado, me topo con el doctor Salcedo Bastardo, lo acabo de nombrar, y con el profesor Benjamín Mendoza, ambos que descansen en la paz del Señor. Benjamín venía de ser un veterano de la educación secundaria. Había sido director de la zona de Oriente y gracias a él, pues me dieron mi primer puesto de profesor de inglés en la Escuela de Barcelona en el año 60. Y entonces surgió el tema del por qué el éxito, que todos nos agradaba, por supuesto, pero la curiosidad por saber el por qué realmente llamaba la atención, ¿no? Y entonces, es decir, si hubiera lo que yo invento como éxitometro para medir los factores que hacen que una institución, una empresa, un gobierno, una asociación, en fin, surja y gane adeptos y apoyo al nivel más adecuado que le corresponda, pues yo quería saber qué factores entraban en eso. Entonces Benjamín entra y da una opinión con una palabra que nunca se me podrá borrar, Luis. Él habló de algo que la democracia sedienta, de sed. Y nos dijo, estaba el doctor Salcedo presente, ¿no?, que la democracia venezolana, bueno, padecía de sed de hacer, de construir, de dar, de crear un país democrático que borrara los vestigios de antiguas dictaduras y que se enfrentara al futuro. Bueno, otros tiempos, Luis. Sed. Además de la sed de la democracia, yo también sugerí otro factor, o dos factores. Uno de ellos, la crisis universitaria de aquel entonces, que tú bien la conoces, que tú saliste con tu compañero 7 o 8 de la Facultad de Ingeniería de la Central para acá justamente en esa época, ¿no?, que había problemas en la Central, ¿no?, nuestra alma mater, que mucho la queremos, pero sí hubo problemas en esa época, ¿no? Y entonces, y la gente, hasta cierto punto, el país pensante, los padres de familia que vean crecer a sus hijos, los bachilleres que iban egresando, necesitaban una universidad que inspirara confianza, que fuera diferente en el sentido de que nada de demostraciones ahí, de pleitos con la policía, bueno, esas cosas que siempre pasan, pues, o pasaban, ¿no? Digamos, no estamos hablando de un gran liceo, no. Nada de disturbio. Nada de eso, sí, pero una universidad tranquila. Sí, bueno. Y tal vez la Simón Bolívar, antes Caracas, que por cierto, antes que se me olvide, ¿no?, quien firmó el decreto de la fundación de la universidad no fue el ministro de Educación, que estaba ausente del país, sino el viceministro, que fue en la época un gran periodista, novelista, literato, ex director del Nacional, mi querido amigo, el profesor Humberto Rivas Mijares.
Que fue nuestro primer director de extensión aquí después. Correcto, correcto, sí. Y entonces, mi extensión pues fue la que, digamos, empezó con Equinoccio y las publicaciones. Todo se hizo en los primeros años de la universidad. El tercer elemento para mí era un hombre llamado Ernesto Vallenilla. Lo que tuvimos el honor, el placer de trabajar con él de cerca, yo me considero que sí, estaba entre ellos, no como un simple profesor ya recién ingresado a la universidad, del grado menor en la escala, sino porque estaba haciendo una investigación que él le interesaba mucho, ¿no? Y quería estar siempre en contacto con quienes estábamos haciendo eso, ¿no? Incluso una vez hasta me mandó a Etiopía una carta ¿tuviste eso en lo que escribí sobre eso, ¿no? Bueno, total que para buscar información sobre países africanos, o sea, hicimos una revolución eso. Por supuesto, una revolución tranquila, pues, académica. Entonces, era un placer trabajar con Maíz Vallenilla. Era un hombre justo. Muchos dicen que dinámico al mismo tiempo también, ¿no? Y un hombre que te daba confianza. Te hacía ver que tú tienes libérrimo, el ambiente frente tuyo, como es ese paisaje tan lindo que estamos aquí mirando en el Valle de Sartenejas. Pero tú sentías que allá debajo de esa confianza había algo que te decía, pórtate bien, Caldone, pórtate bien, Luis, porque lo que tienes en la mano es algo sagrado. ¿Cómo él comunicaba eso? Yo no sé. Sé que yo lo percibí. Sé que una vez en una reunión, cuando estábamos hablando de los institutos, porque fueron 4 institutos que se crearon en el primer año, en el año 70, ¿no? Bien, 4 institutos. Y el doctor Maíz estaba exponiendo su visión de cómo quería que funcionaran. Entonces, alguien allá de los presentes le preguntó, caramba, doctor, y el control sobre los recursos. Y para eso hay controles de la Contraloría. Para mí, el control de cada investigador es su propia conciencia y su afán por servir a su país y a su universidad. ¿Quién iba con esa lógica a pensar en chanchullo? ¿Quién iba a pensar en lo personal por encima de lo académico? De lo demás, de lo social. Bueno. Un mecanismo de confianza y de creer en las personas. Exactamente. Sí, yo creo que tú has culminado esta intervención, que te agradecemos tu presencia aquí, porque no eres ningún muchachito, pero siempre con ese espíritu universitario, primero que todo. Yo creo que has culminado con una frase muy interesante que es parte del motor que movió la creación de esta universidad que tanto queremos. Sí. Me gustaría solamente, con tu permiso, enseñar este volumen contentivo de los primeros 50 ejemplares del primer boletín de noticias que sacaba la universidad, en stencil. Después sí llegó ya impreso a color y todo, ¿no? Y entonces ahí estaba la historia de la universidad y de todos los miembros de los institutos, de los institutos y también las comisiones, la organizadora, que fueron 2, la planificadora. Sí. ¿Hay tiempo para un chiste? Sí, eso es un documento sumamente valioso. Sí. Y no era solamente vida académica, también la parte deportiva, todo. Que la crónica la escribía el mismo doctor Maíz Vallenilla, la crónica deportiva. La música también, el arte, el himno de la universidad. O sea, gracias a Dios que hemos vivido eso. ¿Qué más se le puede pedir a la vida? Muchas gracias. Gracias a ti.